Los objetos se mueven con velocidad constante en línea recta cuando no actúa sobre ellos un agente exterior. Este principio fundamental se llama la ley de inercia. Hoy vamos a hablar un poco de Galileo. ¿Por qué llamaremos a los italianos de una determinada época por su nombre de pila como si fueran muy amigos nuestros? Y no solo a Galileo, también a Dante, Leonardo, Rafael. Es curioso. Les decía que hoy vamos a hablar un poco de nuestro buen amigo Galileo Galilei. Aquí vemos un retrato suyo sacado de uno de su época a partir de un relieve de madera. En 1564 nacieron dos hombres muy importantes, William Shakespeare en Stratford y Galileo Galilei en Pisa. Galileo comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Pisa, pero pronto se dio cuenta de que la medicina no era lo suyo. Cuando supo que en esa universidad no había ningún profesor de matemáticas, se retiró de la medicina y comenzó a estudiar matemáticas por su cuenta. Escribió unos cuantos artículos y enseguida alcanzó fama de erudito. Y en 1589, con la ayuda de un amigo muy bien relacionado, fue nombrado profesor de matemáticas. En aquella época, la universidad estaba dominada por seguidores de Aristóteles, que daban poco valor a las matemáticas. Galileo pensaba que sus aristotélicos colegas eran unos necios y enseguida tuvo problemas con ellos al hostigarlos y ridiculizarlos. Era obvio que al finalizar su contrato de 3 años en 1592 no se renovaría su nombramiento y por tanto, al recibir una oferta de la Universidad de Padua, no dudó en aceptarla. En Padua explicó la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la mecánica de Aristóteles. Su investigación iba dirigida a la caída de los cuerpos y a los planos inclinados. En 1610, Galileo llevó a cabo, posiblemente, el mayor juego de manos académico de todos los tiempos. Un pulidor de lentes holandés, llamado Hans Litteri, había descubierto un extraordinario aparato, el telescopio. Cuando Galileo se enteró de ello, pensó de inmediato cómo podría funcionar aquello. Hizo sus propios planos y construyó un anteojo que aumentaba la imagen aproximadamente 9 veces. Convocó entonces a los grandes de la ciudad de Venecia para una demostración en la famosa torre de la plaza de San Marcos. Y les dijo: contemplen el horizonte con este aparato. Con él se puede ver un barco que se aproxima a la costa 2 horas antes de lo que se vería con una vista de lince. Para una potencia marítima como Venecia, aquel aparato era absolutamente esencial. Galileo nunca pretendió haber inventado el telescopio, pero tampoco se tomó la molestia de desmentirlo. Los grandes de la ciudad, muy impresionados, aseguraron a Galileo, mediante un buen salario, una vida acomodada. Y 2 meses después, modelos del telescopio de Galileo se vendían por las calles de Venecia como un juguete para los niños. Galileo aseguró financieramente su porvenir vendiendo a los grandes de la ciudad un juguete para niños. Pero Galileo tenía en mente cosas mucho más importantes en relación con el telescopio. Construyó telescopios más grandes y más potentes, incluyendo uno que aumentaba la imagen hasta 30 veces. 2 de ellos están actualmente expuestos en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Galileo miró al firmamento con aquellos telescopios e hizo algunos descubrimientos notables. Las lunas de Júpiter, conocidas aún hoy como satélites de Galileo,
las montañas de la luna, las distintas fases de Venus y las manchas sobre la superficie del Sol. Aun ahora que hemos podido pasear por la Luna, los apuntes de Galileo revelan que sus opiniones fueron asombrosamente certeras. En aquel tiempo, los descubrimientos astronómicos de Galileo, junto con las ideas de Copérnico, intelectualmente destrozaban la tranquilidad de los cielos. Cualquiera que se atreviese a mirar por el telescopio de Galileo, lo que vería sería el comienzo del fin de las ideas de Aristóteles y Ptolomeo sobre el mundo, y el comienzo de un sinfín de dificultades para Galileo Galilei. A comienzos del siglo XVII, Europa ya había visto el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Grandes cambios estaban sacudiendo parte del sistema medieval: religión, arte, literatura, música, matemáticas y otras ciencias, pero sobre todo la astronomía. Antes del Renacimiento, la mecánica aristotélica y las ideas de Ptolomeo sobre las esferas celestes estaban a la orden del día. Eran el orden lógico, aceptado, indiscutido y natural del universo. Y así había sido hasta que un día a un monje polaco se le ocurrió mirar hacia arriba y vio las cosas de modo diferente. En oposición a la opinión de Ptolomeo, Copérnico vio la Tierra como otro planeta girando alrededor del Sol. En el seno de la Iglesia Católica, algunos vieron el sistema de Copérnico como una amenaza. Les parecía, al igual que la propia herejía protestante, un desafío a la autoridad absoluta del Vaticano. Pero no obstante, la Iglesia tardó 75 años en dar a conocer su plena desaprobación. Y entre tanto, tenía un problema mucho más próximo a ella que el Sol. Católicos y protestantes se enzarzaron en una guerra por el verdadero espíritu de Europa. Copérnico, como Lutero, dudó de la interpretación que la Iglesia daba a la Sagrada Escritura. Pero por otra parte, el sistema de Copérnico también desafiaba el más elemental sentido común. Los objetos pesados caen naturalmente hacia el centro de la Tierra, porque ese era el centro del mismo universo. Si la Tierra está girando y marchando violentamente por el espacio, ¿por qué no salen volando las cosas? Y si realmente la Tierra gira, ¿por qué un cuerpo al caer de una torre cae directamente abajo? Como no cae en la ciudad más próxima, o al menos a alguna distancia. Hace 300 años esas preguntas tenían mucha lógica, eran preguntas inteligentes. Y Galileo Galilei se dedicó a encontrarles respuesta. A pesar de su naturaleza independiente, Galileo era un hombre popular, respetado y admirado por todos en general. Y su inteligencia dada por Dios hizo que la Iglesia le considerara como a uno de sus hijos favoritos. Seguramente Galileo gozaba con aquellas atenciones, pero si grande era su hambre de fama, mayor aún era su sed de conocimiento y de verdad. Al comenzar su carrera siendo profesor en Padua, Galileo supo ya desenvolverse muy bien en sus empresas académicas. Entre otras cosas, fue tutor de príncipes en materias tales como magnetismo y matemáticas. Pero, a la larga, el telescopio era siempre lo que más le interesaba. Con la publicación de su primer libro, El mensajero celeste, se revelaron sus notables observaciones y la fama de Galileo creció por toda Europa. Pero aún así, en algunos círculos no fueron muy bien acogidos sus descubrimientos. Con el telescopio, Galileo había visto algo no imaginado, o al menos algo que los seguidores de Ptolomeo no habían dicho nunca.